Bien, en primer lugar quisiera decir de que al tocar estos temas, como lo dice el dibujo ahí, vamos a hablar acerca de las 5 solas y vamos a explicar de qué se trata y cómo nacen. Bien, no es mi intención ofender a ninguna religión en particular, específicamente a la Iglesia Católica Romana. No es mi intención. Simplemente determinar aquellas cosas que desde el punto de vista escritural las consideramos correctas o las consideramos incorrectas. Bien. Así que, en ese sentido, vamos a hablar un poco de cuáles son aquellos fundamentos o principios de la fe cristiana y que deben ser evidenciados por la vida de cada uno de los miembros de la Iglesia, por cada uno de aquellos que nos consideramos hijos de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que deben ser evidenciadas en términos de los fundamentos? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Cuál es el fundamento que tengo para creer en lo que estoy creyendo? Digo que tengo fe en Dios. Bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿Dónde encuentro las evidencias de este Dios? ¿Cómo puedo explicar a una persona que no conoce al Señor el Dios en el cual yo creo? ¿Cuáles son los fundamentos? Y quisiera partir con lo siguiente. Vamos a ver si avanza. Avancemos, por favor, la siguiente. La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre o el ser humano no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humanizada y tranquila o en paz. Pedimos paz, todo el mundo quiere paz, pero no hay paz. Nos encantaría que no hubiera hambre en el mundo, pero hay hambre. Nos encantaría que no hubiera soledad, que la gente no se sintiera sola, pero mucha gente está rodeada de muchas personas, pero se siente sola. Nos encantaría que no hubiera pobreza, pero la hay. Y desde el momento en que el hombre decidió tener su propio diseño, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre rechazó a Dios y quiso apartarse de Dios, dijo, no me gusta tu diseño, prefiero este otro diseño. Y estamos viviendo las consecuencias de la decisión del ser humano. Pablo refleja muy bien en las palabras, en Romanos capítulo 1, si usted quiere buscarlo ahí en su Biblia, Romanos capítulo 1, en donde hace una descripción de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué Dios permite la pobreza? ¿O por qué Dios permite el asesinato? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Dice Romanos capítulo 1, en el verso 18, que por su pecado, estoy diciendo en resumido, en su pecado o por su pecado, el hombre ha desatado la ira de Dios. La Reina Valera dice, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es el hombre el que ha rechazado la justicia de Dios. Es el hombre el que ha rechazado, y digo el hombre, toda la humanidad, mujeres incluidas, han rechazado la verdad de Dios y el diseño de Dios. Por esa razón, verso 24 de Romanos capítulo 1, Dios los entregó a la inmundicia y deshonraron sus propios cuerpos. Es como si yo fuera Dios, podría decir, ¿sabes qué, Maya? Hagan lo que quieran y ustedes van a recibir las consecuencias de lo que hacen. Los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque el hombre y el ser humano mostraron solamente inmundicia y deshonraron sus propios cuerpos. Verso 26, y los entregó a sus pasiones vergonzosas, tanto hombres como mujeres. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite tantas cosas? Por la culpa del ser humano, porque el ser humano ha rechazado a Dios. Y en el último escalafón, en la decadencia moral y ética del ser humano, verso 28, y los entregó a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir esto? Una mente que no funciona de acuerdo al diseño. Cuando usted compra un artefacto eléctrico, un refrigerador, y lo enchufa y espera que funcione y no funciona.
Algo tiene malo. Llama al técnico, viene el técnico y se sabe que el corazón de este refrigerador, que es el motor, está malo, no funciona. ¿Qué hacemos? Hay que cambiarlo. Tiene que comprar un corazón nuevo. Lo mismo pasa con el ser humano. Su pecaminosidad intrínseca como ser humano, heredada de Adán, nos hace imposible que por más que pidamos paz, no vamos a tener paz. Por más que pidamos que no haya hambre, va a haber hambre en el mundo. Con este panorama es imposible que el hombre ni siquiera pueda pensar en crear una sociedad justa, libre, humanizada y en paz. Es imposible. Porque el hombre tiene sus propios intereses personales que los pone por sobre los intereses de los demás, en su forma natural. En el pasaje que hemos escogido para hoy, Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Vamos a ver si avanza ahora. Sí. Verso 1 al 10. Dice así la palabra del Señor en la versión Reina Valera del 60. Capítulo 2, verso 1 dice, y él, ¿quién es él? El Señor, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, estos siglos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este contexto, este pasaje considera, ya sea explícitamente o implícitamente, los 5 fundamentos, el resumen, los 5 fundamentos de la fe cristiana. Los 5 fundamentos de la fe cristiana. Vamos a hacer una explicación, ¿ya?, de estos 5 fundamentos, pero antes vamos a hacer algo de historia. El 31 de octubre de 1517, un monje de la Orden Católica Romana, los agustinos, llamado Martín Lutero, conocedor del griego y del hebreo, invitaba a los líderes de la Iglesia Católica Romana, ¿ya?, a debatir acerca de los fundamentos de la fe que debía evidenciar el verdadero cristianismo. En esa fecha, él clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, 95 enunciados o 95 tesis respecto a lo que debía ser la conducta y la forma de vida de la iglesia. Esa foto que están ahí la mandó un pastor muy cercano a nosotros que justamente ahora anda en Alemania y fue a visitar ese lugar. Ese es el castillo donde está la iglesia de Wittenberg. Y esa puerta que ustedes ven ahí, al lado
derecho, izquierdo, derecho, ustedes, derecho, en esa puerta Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Ahora es una puerta de fierro, ¿ya? De metal. Antes era de madera, pero se quemó. ¿Bien? Y esa es la tumba actual que hay en la iglesia de allí de Martín Lutero. La tumba actual de Martín Lutero. Pero ¿qué son este resumen de las 95 tesis, conocida más bien como las 5 solas del cristianismo, que forman la piedra angular de la fe cristiana? Hay muchos más elementos, pero todos esos elementos están resumidos de manera magistral en estas 5 solas. En estas 5 solas. Ahora, Martín Lutero hizo esto básicamente porque a él, dentro de muchas cosas, lo que no podía aceptar era la venta de indulgencias. La venta de indulgencias. Lo que planteaba la indulgencia es que efectivamente una persona que había fallecido, ¿no es cierto?, estaba en un lugar específico, en el limbo, antes de entrar al cielo o irse al infierno, ¿no es cierto?, que le llaman el purgatorio, ¿no es cierto?, y sus familiares o la gente que quedaba podía ofrendar por la vida de esa persona para que saliera de ese lugar y fuera definitivamente al cielo. Entonces, Martín Lutero decía, esto no puede ser, no hay fundamento bíblico que acepte esa teoría. Por lo tanto, él dijo, ¿sabe qué? Voy a debatir con los líderes religiosos. Y en ese sentido clavó estas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. ¿Qué son las 5 solas? ¿Cómo se entienden estas 5 frases? Las 5 solas son un conjunto de frases en latín que resumen los principios teológicos fundamentales de la Reforma Protestante. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Christus y soli Deo gloria. Vamos a ver una a una y cuáles son los fundamentos bíblicos para ello. Sola Escritura. Este principio teológico señala que la Escritura, la Biblia, es la única fuente infalible de autoridad para la fe y la práctica cristiana. En ese entonces, la Iglesia Católica Romana tenía la Escritura como un fundamento, pero además tenía lo que se llaman las tradiciones como algo paralelo y con la misma autoridad, ¿no es cierto?, a las tradiciones. Entonces, para ello, era tanto verdad las Escrituras como las tradiciones. Lo mismo pasaba con los judíos en los tiempos de Jesús. Por las tradiciones habían creado incluso casi una nueva religión. Las tradiciones de nuestros padres, las tradiciones de nuestros padres, de nuestros antepasados. Martín Lutero y toda nosotros, la Iglesia cristiana, entendemos que la Escritura es la única fuente de autoridad infalible, inerrante para la moral y la ética de la vida cristiana. Cualquier cosa que alguien pueda decir que no se ajusta a la Escritura, usted lo desecha, lo desechamos, porque no genera autoridad. Es más, el apóstol Pablo dice, si un ángel viniera y le dijera otro evangelio, no lo acepten. Sea anatema, sea maldito de Dios. No es la tradición, sino el diseño. ¿Por qué aseguramos esto? Porque reconocemos la inspiración divina de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la Escritura, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La Escritura es la única fuente de autoridad moral y ética para la vida de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros.
uno puede tener libros de ayuda respecto de un pasaje o de un tema de la Escritura que sirven muy bien. Pero es la Escritura la que señala los principios éticos y morales para la vida de un creyente. La Escritura, imagínense una especie de construcción muy simple, ¿ya? Muy simple. Vamos a poner piso, 3 pilares y un techo. El piso es la Escritura, ¿bien? La Escritura. Todo se basa en lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Primer pilar, sola gratia o solo gracia. Este principio teológico afirma que la salvación es un don gratuito e inmerecido. No se puede ganar a través de buenas obras humanas. No depende de la habilidad o los esfuerzos que podamos hacer para complacer a Dios. Menos podemos comprarlo por medio de una ofrenda o de un diezmo. No compramos la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Un don inmerecido. Nada puedo hacer yo para que Dios me salve. Todo lo hace Él. Por eso el capítulo 2 de Efesios parte diciendo, y Él os dio vida. Si yo estaba muerto, no tenía ni una posibilidad de creer en nada. No tengo posibilidad. Escuché una historia de un seminarista, un profesor de un instituto, que lo invitaron a una iglesia a hacer clases acerca de cómo predicar. Bien, él no conocía a los alumnos, ni los alumnos lo conocían a él. Pero él hizo una pregunta. En Estados Unidos muy común, ¿ya? Que detrás de las iglesias, o muy cercano a las iglesias, hay un cementerio. Bien, entonces él preguntó, ¿hay un cementerio cerca de la iglesia? Sí, hay uno. Ah, perfecto, bien. Y fue y entró a clases y lo primero que dijo, bien, están todos aquí, son todos los alumnos que son, no falta nadie, no falta nadie. Bien, vamos, y fueron al cementerio. Y él les dijo, elijan una tumba, la que ustedes quieran. Todos eligieron una tumba. Bien. Ok, ¿qué hacemos ahora? Predíquenle al que está ahí enterrado. Cuando volvieron a la sala, él preguntó, ¿qué le pareció el ejercicio? Y todos dijeron, ridículo. Po. ¿Cómo le vamos a predicar si está muerto? Bueno, eso hizo Dios con nosotros. Está predicando a muertos. Pero, ¿qué era necesario que ocurriera? Que hubiera vida. Entonces, Él nos dio vida. Cuando Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, ¿ya?, dice que más los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? Después que Él me ha dado vida. Porque si no tengo vida no puedo creer. Solo la gracia. Efesios 2:8, nuestro pasaje dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Segundo pilar, está el piso, ya tenemos un pilar. Segundo pilar, ¿ya? Solo fide o solo la fe. Solo por la fe. Este principio teológico señala que los creyentes son justificados ante Dios, es decir, son declarados justos ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, no tengo cómo yo presentarme delante de Dios y decir que soy justo desde el punto de vista de la justicia de Dios. Entre nosotros podemos decir, no, si el hermano Miguel es súper justo, no, y toda la cosa. No, pero delante de Dios somos absolutamente injustos. Dice Isaías, ¿no es cierto?, que nuestras justicias son como ¿qué? Trapos de inmundicia delante de su presencia. Entonces no tengo ninguna opción de presentarme yo con mis propios méritos o con mis actos o con mis obras delante de Dios para que Dios me diga que soy justo.
La única manera que yo tengo para presentarme delante de Dios como justo es que la justicia de Cristo haya sido imputada a mi favor. Pero para ello tiene que ocurrir algo antes. ¿Qué pasa con mi pecado? Pero solo la gracia de Dios, solo la gracia de Dios y solo la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no puedo yo tener paz con Dios si no es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo es lo que ha permitido que Dios me vea justo delante de Él, porque me ve a través de el Señor Jesucristo, porque Él pagó en la cruz del Calvario el precio que había que pagar por mi pecado. Ups, me adelanté. Bien. Lo siguiente, el pilar que va en medio, solo Cristo. Este principio teológico señala que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad y que la salvación se obtiene únicamente a través de Él. No hay ningún otro intermediario. No son los santos, no es la Virgen María, tampoco son nuestras obras, sino solo la obra de Cristo. Solo a través de Cristo. Él se debe transformar en la centralidad de mi vida como creyente. Cada uno de nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para mostrar las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó. O sea, la gente tiene que ver en mí y en usted algo de Cristo. Tiene que ver algo de Cristo en nosotros, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de vivir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Al ser Cristo el único mediador y nosotros estar en Él, tenemos entrada al trono de Dios sin la necesidad de una jerarquía eclesiástica que actúe como intermediaria. Cada uno de nosotros es un sacerdote delante de Dios. ¿Sabía usted que es un sacerdote? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, Dios nos escogió, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros ministra al Señor. Cuando usted conversa con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, algo diferente deben ver ellos en usted. Algo diferente deben ver en mí. ¿Por qué? Porque nosotros ministramos al Señor como real sacerdocio. Y cada vez que abrimos nuestros labios, algo de Cristo debe haber. Y no estoy diciendo que estemos predicando matiné, vermú y noche. Estoy diciendo que con nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos en la vida, debe mostrar algo diferente. Solo Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, y ahora viene el techo, lo que lo cubre todo. Solideo gloria, solo a Dios la gloria. Este principio teológico enseña que todo se hace para la gloria de Dios. Se excluye cualquier atisbo de glorificación humana. Todas las cosas las hacemos para glorificar a Dios, no para glorificarnos nosotros mismos. Cuando termina una canción y usted aplaude, el aplauso no es para los músicos, no es para lo lindo que salió la canción, es para el Señor.
Porque Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra y Él merece toda la alabanza. Solo a Dios la gloria. Y esto va mucho más allá y es mucho más profundo, porque significa en mi vida cotidiana, no solo cuando estamos aquí en la iglesia, porque aquí somos todos santos, pero cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en cualquier lugar, significa vivir para honrarlo, para alabarlo, para adorarlo en cada aspecto de mi vida. Debemos ocuparnos en que nuestras acciones reflejen la grandeza y debemos actuar con integridad y propósito, porque el fin último de la existencia es mostrar el valor de Dios a través de nuestras palabras y nuestras actitudes. Vamos a volver al pasaje después, pero dice el pasaje que en los posteriores tiempos o en estos tiempos Dios puede ponernos a nosotros como ejemplo de su gracia y de su verdad. Usted y yo somos un ejemplo de la gracia de Dios. ¿Se entiende, verdad? Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Cuando estamos sirviendo en la iglesia, para la gloria del Señor. Cuando estamos sirviendo en casa, para la gloria del Señor. Cuando estamos sirviendo en nuestro trabajo, para la gloria del Señor. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. Esa debe ser la motivación central de nuestra vida, de nuestra manera de vivir. La gloria de Dios. La pregunta que ahora viene es, ¿cómo influyen estos 5 principios en mi vida cotidiana? Algo hemos dicho, pero ¿cómo influyen? ¿Estoy yo siendo efectivamente motivado por este motor que son estas 5 solas? ¿Vivo yo constantemente en función de que cada acto que hago es para glorificar a Dios? ¿En que las obras que yo hago no tienen ni un mérito delante de Él, sino solo el mérito de Cristo? Veamos Efesios capítulo 2, verso 1 a 10 nuevamente, pero ahora en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que leamos muy calmadamente, porque esto es mucho más explícito y mucho más claro a nuestra mente. ¿Ya? Dice así, antes ustedes, cada uno de nosotros, ¿ya?, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Sabe cuál es la mejor alabanza al Señor? La obediencia. Más que cantar, es obedecer. Yo puedo cantar muy lindo y alabar al Señor y salir la música espectacular, pero si estoy en desobediencia, metal que suena y címbalo que retiñe. Nada más. Bien. Y vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer. ¡Wow! Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Esta palabra enojo como que lo suaviza un poco, ¿ah? Pero la verdad es que la traducción literal es ira. Éramos objeto de la ira de Dios, igual que todos los demás. Esa es una primera separación de este pasaje, y después la vamos a ver. Verso 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, pienso cuando se escribió esto, en los tiempos futuros, ¿a qué tiempo se refería? Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo.
como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, Dios te puede poner como ejemplo, hermano. Dios te puede poner como ejemplo de la multiforme gracia de Dios en nuestras vidas. Y tú debes mostrarte como ejemplo a los demás de lo que hace Dios en una persona. De esa forma, el resto del mundo, las personas que no conocen al Señor, pueden ver a Jesús y pueden decir, realmente Dios es grandioso, porque para que haya cambiado a este campeón, tiene que ser un Dios grandioso. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Pensando en y en esta separación, aquí vemos en el versículo 1 al 4, lo que somos por naturaleza. El apóstol hace una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios. Estábamos muertos en nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él es la fuente de la vida. Él es el dador de la vida, dice Juan. Sin Él no tenemos vida. Por mucho que usted conozca personas que no conocen al Señor y usted la vea que tienen buenos trabajos, tienen buena familia, tienen todo lo que uno a lo mejor quisiera tener, ¿ya? Pero son personas que están muertas delante del Señor. Están muertos en sus delitos, en sus pecados. Nosotros sin Él, las personas sin Él, no tienen vida, porque nuestro comportamiento, nuestro modo de vida nos hacía esclavo y les hace esclavo a estas personas de fuerzas que carecen de su propio control. Incluso algunos creyentes están luchando con eso. ¿No ha escuchado usted alguna vez, es que se me salió el viejo hombre? No, que fue el viejo hombre. Y con eso parece que descansamos, ya parece que el pecado parece más chiquitito. ¿Ya? Es que fue el viejo hombre. Por eso, dentro del fruto del Espíritu, ya está el dominio propio. El dominio propio. Isaías 59, 2a dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. De lo que somos en forma natural, pasamos a lo que somos ahora por la gracia de Dios. Esta es la parte buena, digamos. En medio de esta condición, el ser humano en su condición caída, Dios interviene. ¿Por qué interviene Dios? Porque ama su creación. Por eso envió a su Hijo a morir y pagar el precio que usted y yo debíamos pagar. Dios es tan rico en misericordia que nos ama tanto, ¿ya?, que toma la iniciativa. No el hombre. Usted no tomó la iniciativa. Dios la tomó. Y Dios preparó un camino desde Génesis 3:15 en adelante para decir, va a venir un ser humano, va a venir un hombre, y que va a pagar el precio por su pecado. Estábamos muertos, pero nos ha dado vida juntamente con Cristo. Verso 6, éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Cuando uno mira detenidamente este pasaje, si bien es cierto está hablando de la obra de Jesús, pero también está hablando de nosotros. Porque dice que nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Dónde estoy ahora yo? Estoy aquí, pero también estoy allá. Porque formo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, estoy aquí, pero estoy allá. Entonces, es interesante porque es fundamental entender que todos los beneficios
todos los beneficios que nosotros podemos tener como cristianos, los tenemos al estar unidos a Cristo. Juan capítulo 15, ¿no es cierto?, habla, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ¿ya? Vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué será? Cortado. Y el que lleva fruto va a ser podado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dar más fruto. Ahora, ¿la poda duele? Claro que duele, vos. Si yo fuera un racimo de uva, dolería, vos, supongo. Pero duele, vos. Porque hay cosas en mi vida que son contrarias a la voluntad de Dios. Si soy un ser humano, tengo una naturaleza que lucha constantemente entre el bien y el mal. Pablo en Romanos 7 decía, ay, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Porque lo que quiero hacer con mi mente es alabar a Dios, bendecir a Dios, pero hallo que hay una ley en mis miembros que me lleva constantemente al pecado. ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol. Bueno, nosotros igual también tenemos luchas. Efesios capítulo 5, hay una lucha tremenda entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y estos dos están en contraposición. Pero estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué hacemos con esto ahora? Volvemos a los fundamentos, las 5 solas, con un resumen magistral de estos fundamentos. Pregunta. Pensando en la sola Escritura, ¿consideraré que la palabra de Dios es la única fuente de autoridad para la fe y mi conducta moral y ética? ¿Lo considero realmente? ¿Estoy consciente que la única manera de entender cómo debiera ser mi vida moral y ética la encuentro en la Escritura? ¿Consideraré que en mi salvación no aporté nada? No es por méritos propios, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, ni nada que pueda hacer para que Dios me ame menos. Él dice, con amor eterno te he amado. Dios está conmigo en las buenas y en las malas. Y cuando yo considero que hay algo que me ha pasado mal, que me ha ocurrido y ha sido malo para mí, ¿ya? Dios tiene un propósito. Que desconocemos y nos hace sufrir, entiendo eso. Pero debo confiar en el Señor, que no solo Él tiene un propósito, sino que también me sostendrá durante ese proceso. Solo la gracia, solo la fe, consideraré que es solo la fe la que me permite acceder a la salvación, que no hay ninguna cosa que yo pueda aportar aparte de creer. Solo la fe, ni un intermediario, ninguna cosa que yo pueda hacer, ni una ofrenda, ni un diezmo, ni una promesa de fe, ni una promesa de construcción, nada que aporte a mi salvación. Solo Cristo. Solo Cristo. No hay intermediarios. No hay nadie más. Solo Él. Consideraré que solo Cristo es el que pagó el precio de mi pecado y el único mediador entre Dios y yo. Amén. Jesucristo es el Señor. Él es el único puente por donde yo pueda cruzar para alcanzar a Dios. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás, ¿ya?, yo dibujaba esto como que si Dios estaba en un espacio aquí, y aquí estaba la humanidad, y aquí había un abismo tremendo de grande. Entonces yo decía, claro, la religión, ¿usted sabe cuál es la definición de religión? La definición más práctica de religión es todo esfuerzo humano para alcanzar a Dios. Eso es religión. Todo esfuerzo humano para alcanzar a Dios. Entonces yo decía, mira, la religión aquí, los musulmanes llegan aquí, el otro llega aquí, y el otro llega aquí. Y uno de los
no de los misioneros que están trabajando con nosotros, sino uno que vino, un filipino, pero vivía en Estados Unidos casado con una gringa, me dijo una vez, ¿sabes qué? A mí me enseñaron que de repente no era bueno mostrarlo así. ¿Por qué? Porque tú pones que este no alcanzó a llegar, este otro no alcanzó, y si alguna vez llega alguien que dice, ¿y este llegó? Y le encontré toda la razón. Y de ahí dejé de usar ese dibujo, porque efectivamente no hay ni un mérito humano que me permita alcanzar a Dios. No hay ni uno, no lo hay, ni lo va a haber nunca. Porque no está diseñado así, Dios lo diseñó de otra forma. Solo Cristo es el único puente por donde puedo cruzar para alcanzar a Dios. Y solideo gloria, todo lo anterior, consideraré que todas las cosas que yo hago, las hago con el propósito de glorificar a Dios. ¿Cuántas cosas hacemos en el día? ¿Todas glorifican a Dios? Los invito a reflexionar. Si efectivamente todas las cosas glorifican a Dios en su propia vida y en mi vida también. Inclinen su rostro, vamos a orar al Señor.